Buenas tardes, queridos radioescuchas, bienvenidos al tercer programa de La Verdad Te Hará Libre. Recuerden que estamos saliendo al aire gracias a Preventiva 97.1 FM en el municipio Girardot y Mario Briceño Iragorri del estado Aragua, Venezuela. Saludos y agradecimiento a su director Efren Ochoa y al operador estrella Julio. Y estamos saliendo online gracias a Radio Tacariguas, también desde el municipio Girardot del estado Aragua, Venezuela. Vaya mis saludos y agradecimiento a su director José Marrero. Y estamos transmitiendo desde los estudios de Radio Conciencia TV, también vía online desde Los Teques, Estado Miranda, Venezuela, en cuyos controles se encuentra nuestro joven operador Andrés Padilla, y la cual pueden sintonizar en su página web rct.com.be e interactuar con nosotros a través del chat en vivo que se encuentra en la ventana inferior derecha de rct.com.be. Y actualmente estamos afinando los detalles para que pronto esté disponible la aplicación para Android, iOS, Windows y BlackBerry para que puedan escucharnos directamente desde sus smartphones. Por los momentos solo pueden escucharnos desde los teléfonos móviles si acceden a rct.com.be con el navegador Firefox de Mozilla o Google Chrome. No quería empezar el programa sin hacer dos menciones especiales. La primera, un agradecimiento al gran amigo Duilio Navas, conductor del programa Sonaditas Record Talk, quien hizo posible la sinergia entre estas tres emisoras para la transmisión de este programa. Gracias, Duilio, y éxitos en tu programa, que nuestros queridos radioescuchas pueden sintonizar por estas tres emisoras todos los viernes a las 4 de la tarde, hora de Venezuela. Y la otra mención es un saludo a mi señora madre, María de Bustos, quien nos escucha a través de Preventiva 97.1 FM, allá en la urbanización José Félix Riva, en Mario Briceño Iragorri. Saludos, vieja, dame tu bendición y practica tus fórmulas metafísicas, esas fórmulas metafísicas que ya conoces, para que salgas pronto de esa apariencia de afección física que te aqueja, perdón. Y recuerda que aún te quedan muchos años aquí con nosotros. Besos, vieja, te amo. Bueno, entrando ya en materia, el tema de hoy es sobre la reencarnación. Pero antes hagamos un resumen del programa anterior. En el programa pasado les recordaba que somos los únicos responsables de lo que nos sucede. Que muchas de las cosas negativas que nos acechan son producto de nuestra propia creación, generalmente derivada de nuestras creencias erradas, que se graban en el subconsciente y actúan por el resto de nuestra vida como un reflejo. La mayoría de estas cosas nos las inculcaron nuestros mayores cuando éramos niños, por desconocimiento de la ley de mentalismo, y les ponía como ejemplo el caso de la gripe, que nos inculcaron que si nos mojábamos en las lluvias o nos poníamos ante una corriente de aire, nos íbamos a resfriar y nos daría gripe. Y que al creernos esto se grabó en el subconsciente, porque todo pensamiento revestido de emoción se graba en el subconsciente. ¿Y qué emoción le imprimimos a una advertencia como esa de no mojarnos en la lluvia? El miedo a enfermarnos de gripe. Y una vez grabada en el subconsciente, una vez que se graba en el subconsciente, nuestro subconsciente nos regalará la mejor de las gripes cada vez que nos mojemos en la lluvia o nos pongamos ante una corriente de aire. Y les comenté también que esto pasa con todas las creencias negativas que tenemos arraigadas en nuestro subconsciente, y que esto lo podemos revertir negando esa creencia. Es decir, cuando sintamos los efectos de la gripe, en primer lugar, declarar: no acepto esta gripe ni para mí ni para nadie. Al decir no lo acepto, estás atajando de inmediato ese reflejo que está allí en nuestro subconsciente, y le estamos dando la orden de que sea eliminado y borrado. Cuando decimos no lo acepto ni para mí ni para nadie, estamos reconociendo que estamos conectados a los demás, ¿ok? Y seguramente nosotros hemos contagiado de esa creencia a otras personas. Entonces también estamos ayudando a liberar a esas personas de esa condición, porque
Nosotros seguro le hemos dicho a alguien, si le está dando mucha gripe, oye, mira, cuidado que anda por ahí un virus contagioso. Y entonces también hemos ayudado a propagar esa creencia. Y bueno, al decir ni para mí ni para nadie, estamos ayudando a esas otras personas a también librarse de esas condiciones. Al decir no lo acepto, estamos ordenando al subconsciente que se deshaga de ese archivo mental. Pero no podemos dejar el espacio vacío en el subconsciente, porque si no, se vuelve a llenar con el concepto negativo que estamos intentando desplazar. ¿Y qué hacemos entonces seguidamente de declarar que no aceptamos esa condición? Debemos sustituir la falsa creencia por la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es: yo soy sano. La enfermedad no es verdad. La condición natural de mi cuerpo es manifestar perfecta salud, y nada ni nadie tiene poder para arrebatarme mi salud. No es necesario que se graben esta afirmación de memoria. Basta que entiendan la idea y digan las afirmaciones con sus propias palabras. Pero se los voy a repetir. Primero, cuando empezamos a manifestar la condición negativa, declaran: no acepto esta gripe, ni para mí, ni para nadie. Y luego afirman la verdad: yo soy sano o sana. La enfermedad no es verdad. La condición natural de mi cuerpo es manifestar perfecta salud, y nada ni nadie tiene poder para arrebatarme mi salud. Pero deben prestar mucha atención a algo muy importante. Cuando ustedes grabaron el concepto errado, cuando se creyeron que al exponerse a una corriente de aire, o cuando se mojaban en la lluvia, se creyeron, en este caso, el concepto de que al mojarse en la lluvia o al exponerse a una corriente de aire les daría gripe, lo grabaron porque lo revistieron con un sentimiento negativo, que en este caso es el miedo a enfermarse. Por lo tanto, para poder sustituir ese concepto errado por la verdad, esa verdad deben revestirla por la emoción o sentimiento de fe. Es decir, deben creerse esa verdad, así como se creyeron el concepto errado. ¿Me hago entender? Si nosotros, cuando nos dijeron, mira, no te mojes porque te va a dar gripe, nosotros no nos creímos. Pero eso se grabó no por el hecho de haberlo creído o haberlo pensado solamente, sino porque lo revestimos con la emoción del miedo, y eso terminó de darle poder. Porque un pensamiento por sí solo no puede hacer nada, pero cuando ese pensamiento está revestido de una emoción, inevitablemente la consecuencia es que se graba en el subconsciente y se manifiesta a lo largo de nuestra vida como un reflejo. ¿Ok? Por lo tanto, le estaba diciendo que esa verdad, la verdad que estamos declarando, de que somos sanos, esa verdad debemos creérnosla, revestirla por la emoción o sentimiento de fe. Debemos creernos esa verdad. Y esto es válido para toda condición negativa que estemos manifestando. Si, por ejemplo, tú estás manifestando enfermedad, si estamos manifestando una apariencia de enfermedad, quiere decir que tenemos un concepto errado en nuestro subconsciente de temor a X enfermedad o por X creencia. Si estamos manifestando escasez, pobreza, es porque en el subconsciente tenemos un concepto errado o una creencia errada sobre la prosperidad, y esto generalmente se debe a que la mayoría cree que su prosperidad depende de su trabajo y lo que decida el jefe y la empresa, o que depende de las políticas del gobierno de turno o de las condiciones económicas del país. Es decir, creemos que nuestra prosperidad depende de las circunstancias externas, y la verdad es que depende solo de lo que hay en nuestro interior. Depende solo de lo que hay en nuestro interior, es decir, de los conceptos errados o acertados que sobre la prosperidad o escasez tengamos. Y la verdad es
que la prosperidad es el estado natural del ser humano. La prosperidad, escuchen esto muy bien, es el estado natural del ser humano. El ser humano es próspero por naturaleza. Y solo manifestamos escasez cuando así lo permitimos en nuestra vida a fuerza de creencias o conceptos errados contrarios a la prosperidad. Con esto que le estoy diciendo, ¿se dan cuenta a qué se refería el maestro de maestros? Que no es otro que el Maestro Jesús, cuando nos decía: conocer la verdad y ésta nos hará libres. ¿Libres de qué? Repasemos otra vez. Conocer la verdad y ésta nos hará libres. ¿Libres de qué? De las consecuencias negativas de nuestros conceptos errados. Porque él sabía que cuando conociéramos la verdad sobre todos esos conceptos errados que tenemos arraigados en nuestra mente, nos liberaríamos de las consecuencias de esos conceptos errados. Y cuando conociéramos, por supuesto, otras verdades que más adelante las vamos viviendo. ¿Ok? Y lo mismo pasa, como ya dije, con toda situación negativa que se esté presentando en nuestra vida. Pero en el programa pasado también les dije que el mal uso del principio del mentalismo no era lo único con lo que nos generábamos circunstancias desagradables en la vida. También está el principio de causa y efecto, o la ley del karma, como llaman unos. En la física tradicional nos enseñan que toda acción genera una reacción. Igualmente pasa en el espíritu. Toda acción genera una reacción. Toda acción, ya sea por pensamiento, sentimiento, palabra u obra, genera una vibración positiva o negativa que es lanzada al exterior y, dependiendo de la fuerza emocional que usted le imprima, recorrerá grandes distancias y afectará en positivo o negativo a otras personas. Y usted verá manifestado eso en su vida, lo mismo que hizo sentir en positivo o negativo a las demás personas. Y de ahí es que se ha derivado el famoso dicho de ojo por ojo, diente por diente. ¿Ok? Pero bueno, después vamos a ver eso más adelante, porque eso no es así tan radical tampoco, ¿no? Porque también dijo otro sabio: ojo por ojo y nos quedaremos todos ciegos. Bueno, entonces veremos manifestado en nuestra vida lo mismo que hicimos sentir en positivo o negativo a las demás personas. Y es aquí donde entra en juego la reencarnación y, como estaba diciendo, lo que llaman karma. Aquí me voy a detener un momento. Muchos piensan, ¿no es verdad? El karma, o mal llamado deuda de vida, en realidad es una lección que nos falta aprender. Son lecciones que nos faltan aprender. No es ningún castigo, porque no existe ni castigo ni castigador. Nuestro único juez, su único juez, nuestro único jurado, su jurado y verdugo es su propia conciencia. Nuestra propia conciencia es nuestro único juez, nuestro único jurado. Pensamiento, sentimiento, palabra u obra genera una vibración positiva o negativa que es lanzada al exterior y, dependiendo de la fuerza emocional, y nuestro único verdugo. Y cuando desencarnamos, es decir, vulgarmente, cuando morimos, al juez que usted se enfrenta es a su propia conciencia. El único juez que nos vamos a encontrar por allá por el otro lado va a ser nuestra propia conciencia, y a esa no podemos engañarla. Afortunados somos cuando nos enfrentamos a nuestras conciencias cuando aún estamos encarnados, porque una vez que desencarnamos, esa conciencia es implacable. Es decir, nosotros mismos nos juzgamos con total transparencia y objetividad, mientras que al mismo tiempo sentimos en nuestra alma cada cosa negativa y positiva que hayamos hecho sentir a los demás durante nuestra vida. Imagínense qué es lo que significa esto, ¿no? Primero nos vamos a enfrentar al juez más implacable, que es nuestra conciencia. ¿Y acaso nos vamos a engañar a nosotros mismos? ¿No sabemos acaso lo que hicimos o lo que no hicimos?
Ahí no es como la justicia ordinaria de aquí del plano humano, que con artimañas y artilugios podemos engañar, ¿no? Y podemos hacer que el veredicto se amolde a nuestra conveniencia. No, ahí no nos vamos a engañar a nosotros mismos. Ahí nos vamos a enfrentar directamente a lo que en verdad hicimos, pero con lo añadido de que vamos a sentir, a medida que vamos analizando todo lo que hicimos en nuestra encarnación, vamos a ir sintiendo todo lo bueno o malo que hicimos sentir, con el mismo dolor o con mayor dolor, o con la misma emoción positiva o mayor emoción positiva que la que hicimos sentir. Y esas lecciones por aprender las traemos a nuestra nueva encarnación. Y por lo tanto experimentaremos en carne propia lo que hicimos experimentar a los demás. Esto es lo que llaman la ley de causa y efecto. Es la que le da sentido al porqué de la reencarnación. Me explico. Seguro que a ustedes como a mí nos ha pasado que sentimos que el tiempo no nos alcanza, y han habido cosas que aunque queremos terminarlas en un determinado momento, el tiempo no nos alcanza, y entonces debemos dejarla para el día siguiente o para una nueva oportunidad. Bueno, de igual manera pasa con las experiencias que debemos experimentar para aprender las lecciones de vida que nos preparan para ser maestros, amos y señores de nuestra vida. En una vida de 60, 70, 80 o 90 años no nos alcanzaría para aprender las lecciones que venimos a aprender, y por lo tanto es necesario encarnar una y otra vez hasta aprender todo lo que tenemos que aprender. Ya se va captando la idea, ¿verdad?, de por qué tenemos que vivir una y otra vida, porque es que no alcanzaría el tiempo para aprender todo lo que tenemos que aprender. Una sola vida no alcanza. Por eso es necesario reencarnar una y otra vez para aprender todo lo que tenemos que aprender y convertirnos en maestros de la vida. Y una vez alcanzado esto, podemos actuar en cualquier plano o dimensión existencial, pero ya esto es harina de otro costal y lo veremos mucho más adelante en otros programas. Bueno, en este programa no me voy a dedicar a tratar de probar la verdad sobre la reencarnación, no. Mucho material existe en internet de estudios serios realizados que no dejan lugar a dudas. Busquen por internet los estudios realizados por un científico, un doctor del cual no recuerdo el nombre en este momento, y el cual era un escéptico sobre la reencarnación, que se puso a investigar los casos de reencarnación que se mencionaban en el mundo para desmentirlos y demostrar que la reencarnación no era verdad. Pero resulta que fueron tantas las evidencias irrefutables sobre la reencarnación que actualmente este doctor es uno de los mayores defensores, y como él hay infinidad de ejemplos. Se dan cuenta, ¿no? El hombre salió a investigar todos esos casos de reencarnación muy sonados en el mundo, y salió a investigarlos con la idea de demostrar científicamente que no era cierto y refutar con base científica de que no es cierta la reencarnación. Pero el hombre se encontró con tanta evidencia a favor de la reencarnación que terminó siendo uno de los mayores defensores de la verdad sobre la reencarnación. ¿Ve? Y como él hay muchos. Basta que pongan en el buscador de Google la palabra reencarnación, o también en YouTube para los que no les gusta leer, y encontrarán infinidad de casos probados. Eso sí, les advierto, lean y escuchen con discernimiento y sentido común, porque se encontrarán detractores de la reencarnación muy convincentes, pero que si ustedes analizan con sentido común sus supuestos estudios o conceptos,
verán que estos no tienen ningún sustento. ¿Sí? Así que mucho cuidado cuando se metan en internet, en la red, a buscar cualquier conocimiento. Porque cualquier conocimiento que encontremos o cualquier tipo de información que encontremos en internet, tenemos que verla con mucho discernimiento y con sentido común, como yo le decía en los primeros programas, con el más común de los sentidos, que es la sabiduría divina dentro de nosotros mismos. Por lo tanto, me voy a dedicar a explicar el porqué de la reencarnación y no de si entrar en polémica si existe o no existe la reencarnación. Ya eso es cuestión de cada quien. ¿Okay? El que no crea, no habrá manera de hacerlo creer hasta que las experiencias le demuestren que es así. ¿Okay? Ya yo estoy convencido, no necesito convencer a nadie. Y bueno, y cada quien es libre de creer lo que quiera, pero también es libre de investigar. ¿Okay? Así que dejemos un poco la pereza mental de estar dejándonos llevar por lo que nos digan los demás, ni siquiera por lo que digo yo. Lo que yo le diga aquí, ustedes agarren e investiguenlo o pónganlo en práctica en su vida y vean si es verdad o no, pero jamás se dejen llevar solo por lo que los demás digan. No se dejen llevar por lo que los demás digan, sino ustedes mismos tienen que tener la capacidad de discernimiento, la capacidad investigativa, dejar un poco la pereza al lado. A veces nos metemos en internet a ver videos graciosos, que no está mal. Claro, uno de vez en cuando necesita distraerse un poco, pero también usar esa herramienta magnífica para adquirir los conocimientos necesarios, que después debemos ponerlos en práctica, porque no basta solo con saber. ¿Ves? Tener mucho conocimiento no es sinónimo de sabiduría. ¿Okay? Yo puedo tener un cúmulo de conocimientos y no ser sabio. Y hay personas que a lo mejor no tienen un cúmulo de conocimientos, pero son sabios, actúan con sabiduría en la vida. Bueno, por lo tanto me voy a dedicar a explicar el porqué de la reencarnación. Solo explicar el porqué de la reencarnación, por qué no nos acordamos de otras vidas y cómo es que funciona esto de la reencarnación. Pero antes que se me pase, antes que se me vaya a olvidar, quería recomendarle una excelente película del ya fallecido Robin Williams, llamada Más allá de los sueños. En español se llama así, Más allá de los sueños. Excelente película porque creo que retrata lo más fidedigno posible este tema de la reencarnación y lo que en realidad es la reencarnación, lo que nos conseguimos cuando desencarnamos y cuando dejamos este cuerpo, y cómo actúa esa reencarnación. Y se darán cuenta allí en esa película, pero que también es realidad, de que en realidad nosotros somos los responsables de toda nuestra vida. Incluso nosotros decidimos cómo va a ser nuestra próxima encarnación. Así que nadie debe quejarse de por qué nací en estas condiciones, por qué otros nacieron mejores que yo en cuanto a condiciones de vida, pues me refiero, porque nadie es mejor que nadie. ¿Por qué estoy pasando lo que estoy pasando? Bueno, ahí van a poder encontrar muchas respuestas, pero sigamos con el tema. El porqué de la reencarnación, creo que ya lo expliqué cuando les dije que son tantas las experiencias por aprender, que una sola vida no es suficiente para que podamos aprender todo lo que necesitamos aprender. El otro motivo es que generamos circunstancias negativas a los demás y debemos aprender de las más toscas de las formas, que es en carne propia lo que hicimos a los demás, porque de otra manera no aprenderíamos la lección. Y la vida nos ha demostrado a todos que existen dos maneras de aprender. Que existen dos maneras de aprender, una por la experiencia ajena o por la experiencia propia, vía ensayo y error. Por ejemplo, cuando somos niños, la mayoría de los padres nos advierten que no debemos meter los dedos u objetos dentro de las tomas corrientes de electricidad, de las tomas eléctricas que están en nuestras casas, ¿verdad? ¿Verdad que a muchos de nosotros nos lo dijeron? Pues muchos de nosotros, a mí me pasó que hice caso omiso y un día
se me ocurrió meter un alambre en un tomacorriente y me pegó un correntazo, como decimos en Venezuela, es decir, sufrí una descarga eléctrica. ¿Ok? Eso es para que te enteres, mamá, tú que me estás escuchando, para que te vayas enterando de cosas que me pasaron cuando niño y no te la había dicho, no la sabía. Porque si te lo hubiese contado, seguro iba, además de recibir una descarga eléctrica, iba a recibir otro tipo de descarga por inventador y desobediente. Bueno, eso es un ejemplo de que a pesar de que personas sabias, en este caso nuestros padres, desean transmitirnos su sabiduría, que nos evitarían la mala consecuencia de una acción, aún así la mayoría de las veces decidimos consciente o inconscientemente experimentarlo por nosotros mismos. Gracias a Dios que cuando metí el bendito alambre, el bendito alambre en la toma de corriente, estaba montado sobre la cama y pude soltar el alambre cuando recibí la descarga eléctrica, tal vez porque seguramente no estaba haciendo tierra. Si no, hoy no le estuviera hablando, pues no, que yo recuerde, no había nadie cerca que me hubiese podido despegar de la corriente. Pero estoy seguro que si en vez de a mí le hubiese sucedido a alguno de mis hermanos recibir la descarga eléctrica y yo lo hubiese visto, lo hubiese presenciado y hubiese presenciado las consecuencias de esa descarga eléctrica en alguno de mis hermanos, en otra persona, hubiese bastado para aprender la lección y jamás se me hubiese ocurrido meter un alambre en la toma de corriente. Es decir, hubiese aprendido por experiencia ajena. ¿Ok? Pero no fue así, a mí fue el que se me ocurrió meterlo. Pero bueno, hoy la lección está tan aprendida que para hacer cualquier reparación eléctrica casera desconecto todos los breakers y casi que llamo a la compañía eléctrica para que quite la luz en la zona. Bueno, lo cierto es que son tantas las experiencias de vida por aprender que una sola encarnación no basta. Y estaremos sometidos a la rueda de la reencarnación hasta que hayamos aprendido la última experiencia por aprender. Y una vez alcanzado el objetivo nos convertiremos en maestros de vida como lo hizo Jesús, como lo hizo Lord Gautama Buda, Saint Germain, Enoch, Kuhumi, etc. Y es entonces que podremos gobernar hasta las propias leyes físicas a las que hoy estamos sometidos. Y Jesús nos había revelado esta gran verdad hace más de 2000 años, cuando nos dijo: las cosas que yo hago, ustedes las harán mucho mayores que estas. Las cosas que yo hago, ustedes las harán mucho mayores que estas que yo hago. Busquen en el Nuevo Testamento y podrán ver esta aseveración que hace Jesús. Ahí vamos a ir concatenando, ¿no?, las cosas, los aprendizajes que trataron de darnos los sabios en la antigüedad y cómo se concatenan con todas estas verdades que hoy estamos aprendiendo. Y que nos lleguen hoy en día estas verdades se lo debemos a muchísimas personas, pero entre ellas a Enoch. ¿A usted no le llama la atención que, por ejemplo, en la Biblia dice que Enoch era una persona fiel a Dios, que andaba con Dios y no murió, sino que trascendió, Dios se lo llevó, etcétera? ¿A usted no le llama la atención que entonces que una persona que se supone que era súper importante porque según la Biblia andaba con Dios, y de esa persona no se nos diga absolutamente más nada? Claro, no aparece más nada porque, como le dije la vez pasada, en el Consejo de Nicea, en el consejo donde Constantino decidió qué libros iban en la Biblia, bueno, sacaron todos los libros de Enoch. Gracias a Dios estos libros aparecieron. Estos libros de Enoch aparecieron. ¿Y qué nos explicaba ahí Enoch? Claramente, bueno, y fíjese, hace miles de años atrás, y ya claramente nos explicaba todo sobre la ley del mentalismo y de que todo es mente. Y de que todo está regido por nuestras propias creencias y nuestros propios conceptos. Bueno, y muchas otras verdades más que vamos a ir viendo, que también, bueno, por aparte de Enoch, se lo debemos también a personajes como a Edmund Fox, a Connie Méndez. Ustedes sabían que la venezolana Connie Méndez fue quien trajo la enseñanza metafísica al mundo hispano.
Oye, titánica labor. Más adelante vamos a ver un poco de la historia de Connie Méndez, porque es importante que conozcamos los personajes que están involucrados en este proceso de enseñanza espiritual, y que solo a veces conocemos lo que leemos en los libros y a veces no conocemos a profundidad el personaje, que también fueron personajes de carne y hueso como nosotros, que también padecieron como nosotros, que pasaron por múltiples experiencias como nosotros, que también tuvieron las mismas vivencias que nosotros tenemos, y que al final, bueno, le pusieron voluntad a su proceso de elevación de conciencia, lo lograron, y no solo eso, sino que con su más infinito amor trataron de dejarnos ese legado para que nosotros también pudiéramos hacer lo mismo. Y lo mismo hicieron todos esos grandes personajes que conocemos en la historia, como Buda y Krishna y todos esos personajes. Pero después vamos a ir viendo eso. Ahora, ¿por qué no recordamos las experiencias de otras vidas? Por dos razones. Nacemos con un cerebro nuevo, ¿verdad? Nuestro cerebro, ese cerebro cuando morimos, que está en nuestro cuerpo, se muere, y bueno, ya ese disco duro se dañó, pues ya no sirve. Y el nuevo cerebro, por supuesto, no tiene archivadas esas experiencias. Pero es que no solo el cerebro, sino que esas experiencias quedan archivadas en nuestro cuerpo mental superior o en los archivos acásicos. ¿Okay? Que luego les hablaré de estos, y que solo podemos acceder a estas informaciones cuando ya tengamos cierta elevación de conciencia. Pero fíjense que esto es afortunado. El que no recordemos es afortunado, porque de otra manera nos distraeríamos con la experiencia de vidas pasadas, con los efectos, nos distraeríamos con todas esas experiencias, con los afectos, con los logros y fracasos alcanzados en otras vidas, que no nos permitirían avanzar en esta vida actual. Porque imagínese usted que usted haya sido en otra vida un Donald Trump o un Bill Gates, y por experiencias que aprender nació en esta vida sin recursos, en un hogar pobre, y bueno, en esta vida usted se la pasaría lamentándose por ese pasado que ya no está, lamentándose por su actual condición, intentando contactar a sus familiares de esa vida, intentando demostrarle que usted era el multimillonario tal, y en fin, desperdiciaría su actual existencia. Bueno, esta es la razón por la que usted no recuerda su vida pasada, salvo cuando es necesario para que usted aprenda alguna lección que necesita. No recomiendo las llamadas regresiones hipnóticas para conocer su vida pasada, porque estas entrañan riesgos para su salud mental y emocional y espiritual, pero de eso hablaremos en otros programas. Pero sí me gustaría adelantarle un poquito de que cuando usted le hace una regresión y usted se conecta con vidas pasadas, perfecto, usted de repente va a saber quién era, pero las cosas que sufrió y que no superó o no entendió por qué las pasó, si las revive, les van a perturbar en esta vida. Por supuesto que eso tiene sus consecuencias en esta vida, pero de manera solapada, y usted poco a poco irá saliendo de esa situación. Pero si usted las revive ya conscientemente, eso corre el riesgo de que eso lo pueda distraer y le pueda hacer casi que desperdiciar esta encarnación. Pero de todas maneras no se preocupe, porque cuando usted vaya avanzando en su elevación de conciencia, usted irá conectándose con esos archivos acásicos y irá comprendiendo situaciones de esta vida en función de lo que te haya vivido en otra vida. Es decir, incluso nosotros tenemos ahorita podemos más o menos intuir por qué de repente nacimos con tal o cual situación de nuestro entorno, o situación de vida, o defectos físicos, analizando qué es lo que puede haber detrás de esos defectos. Ustedes, les invito a que no se pierdan los programas de Sanando desde el Alma, porque allí mi señora esposa, que es la conductora del programa, Hilda Rojas, ella es mi señora esposa. Bueno, ustedes podrán ver todo lo que se esconde detrás de
de las situaciones de enfermedad o calamidad que suceden en nuestra vida, y existe la biodecodificación, que nos indica por qué estamos pasando por ciertas enfermedades, un poco más profundo de lo que yo se lo estoy explicando aquí desde el punto de vista metafísico. Ahí lo verán desde el punto de vista de la biodecodificación. Okay, entonces es importante que no se pierdan ese programa de Sanar desde el Alma todos los jueves a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, ¿no? Y bueno, ¿y cómo funciona la reencarnación? Bueno, en esto están involucrados muchos factores y seres de luz, que después, bueno, iremos viendo cómo es eso de los seres de luz, cómo son esos otros planos existenciales. Para eso, bueno, ahí vendrán muchos programas más. Bueno, están involucrados muchos factores y seres de luz, tanto los que vienen de la corriente evolutiva humana y los que vienen de la corriente evolutiva elemental. De esa corriente evolutiva elemental se derivan los ángeles, arcángeles, etcétera, hadas, duendes, gnomos, ¿sí? Como lo están escuchando, las hadas, los duendes, los gnomos existen y pertenecen al reino elemental, y cada uno tiene su función en la vida, ¿verdad? A veces la verdad supera a la propia ficción. Así que todos esos cuentos de Disney, de duendes y hadas, tienen un origen real. Bueno, pero eso también es material de otro programa. Seguimos para no desviarnos, porque aquí es fácil, en estos temas es fácil desviarse de lo que estamos conversando, ¿no? Bueno, entonces decíamos que intervienen seres de luz, tanto de la corriente humana, que ya han ascendido, o son maestros ascendidos, o son seres de luz que todavía están sometidos a la encarnación, pero ya tienen cierto conocimiento y por lo tanto pueden prestar ayuda en estos momentos cuando una persona desencarna. Y también la corriente evolutiva elemental, como los ángeles y arcángeles, también ayudan en ese proceso. Lo que por ahora les puedo decir, que usted desencarna, es decir, se muere, su cuerpo físico, después de todos los usos y abusos de nuestra vida cotidiana, usted sale de su cuerpo. Cuando muere, ve un poco más aumentada sus capacidades sensoriales, puede percibir hasta el pensamiento de sus dolientes, los que están tristes porque usted murió, o los que están alegres porque se murió. Puede percibir sus pensamientos incluso aunque estén a miles y miles de kilómetros de distancia. Pero también se amplía la percepción de su conciencia. ¿Ok? Ustedes no se han fijado cuando comienzan a hacerse un examen de conciencia porque cometieron algún error o hicieron algo malo, y comienzan a examinar su conciencia así acostaditos en su cama, y a medida que van examinando su conciencia y viendo lo malo que hicieron, sienten así como un dolorcito en su alma? Pues eso, cuando están desencarnados, lo sienten de manera aumentada, con la plenitud que va a tener su conciencia en ese momento. ¿Ok? Lo que aquí perciben así, como si es algo malo, ¿no? Por supuesto, perciben como un dolorcito ahí en el alma, concha, le debía haber hecho eso, dale, pobrecito, ¿qué es lo que habrá sentido? Allá no, allá van a sentir, de aquel lado de la vida van a sentir, ¿no? Ya no hay cuerpo que chupe los excesos, entonces van a sentir sus emociones a total plenitud. ¿Ok? Y entonces, bueno, después que usted desencarna, siempre será recibido por un ser querido ya desencarnado, o aparentemente un ser querido ya desencarnado, o por algún ser de luz voluntario en ese oficio, que tomará la forma de un ser querido suyo, ya desencarnado, y del cual usted confiaba. Si es católico, cristiano, evangélico o testigo de Jehová, tomará tal vez, ese ser de luz tomará tal vez la forma de Jesús, para que usted se sienta en confianza. Si era budista, a lo mejor toma si usted era budista en esta vida, a lo mejor ese guía, porque es un guía,
tomará la forma de Buda, perdón. Y si usted, no sé, era de Krishna, a lo mejor tomará la vida de Krishna. Y si usted era musulmán, a lo mejor ese ser de luz tomará la forma de Alá. ¿Okay? Según sean sus creencias, cuando le toca examinar la vida que acaba de dejar, usted verá este proceso como un juicio, como un tribunal y todo, con todo y jurado. Si usted murió, si usted murió estando ya algo despierto, es decir, consciente de esta enseñanza, seguro lo que verá es el llamado tribunal karmático, con seres de luz amoroso, mostrándole los aciertos y fallas. Lo cierto es que en realidad esa será su conciencia, ¿ok? Será una proyección de su propia conciencia que les hará ver estas cosas, pero en realidad es su conciencia la que lo está examinando. Usted mismo, porque usted es su conciencia, se estará examinando. Y usted mismo estará viendo todas sus fallas, en qué falló. Todo dependerá de qué tan despierto esté usted. Luego vendrá el proceso de analizar de dónde estuvieron y por qué se dieron esas fallas, y cómo corregirlas en su próxima vida. Y es así como usted planifica su siguiente encarnación, ayudado por esos guías de luz, y usted es quien decide la familia y el entorno en que nacerá, así como se lo estoy diciendo, mis queridos amigos y amigas. Y esto le demuestra que somos nosotros mismos los que escogemos hasta el entorno y los padres de quienes naceremos. Pero esto los profundizaremos en el próximo programa, ¿ok? Está muy interesante y lo vamos a profundizar en el próximo programa. Pero lo importante es que entendamos que las condiciones de nuestras vidas están dadas por esos factores, por las experiencias que tenemos que aprender y por los karmas que generamos, por las creencias que tenemos en nuestro subconsciente, que tenemos arraigadas en nuestro subconsciente y se reflejan durante el resto de nuestras vidas, ¿ok? Y ya eso nos demuestra con suficiente veracidad de que somos nosotros los responsables de todo lo que nos sucede en nuestra vida, y no podemos andar por ahí echándole la culpa a los demás, ¿ok? Entonces, bueno, ya asumamos la responsabilidad de nuestras vidas, porque ser responsable significa es ser capaz de dar una respuesta ante las situaciones que enfrentamos. Eso es lo que significa la palabra responsable, saber dar respuesta a las situaciones que enfrentamos, sean buenas o malas. ¿Ok? Entonces comencemos a ser responsables con nuestra propia vida. Ya sabemos qué es lo que causa nuestras condiciones, nuestro entorno, qué es lo que causa la pobreza o la riqueza, qué causa la enfermedad o la salud, qué causa las cosas negativas o positivas que nos suceden en nuestra vida. Ya no tenemos ninguna excusa, ya no debemos dejar de ser como niños, echándole la culpa a todo el mundo de lo que nos pasa, y nosotros, ay, pobre víctima que soy. Pobrecito de mí. No, ya dejemos ese papel de víctima. Ya es hora de avanzar, de dar un paso adelante, de atrevernos a dar un paso adelante como humanidad. Ya basta, yo creo que ya pasamos por suficientes experiencias que nos mostraron lo equivocados que estábamos cuando nos poníamos en nuestro papel de víctima, y que somos nosotros los únicos responsables de lo que nos sucede. Y como somos los únicos responsables, bueno, vamos entonces a revertir todo ese proceso. Ya una vez que aprendimos la ley de mentalismo, la ley de causas y efectos, sabemos lo que ellas generan cuando la usamos mal, y que no importa que no conozcamos la ley, porque igualito estamos sometidos a ella, como estamos sometidos a la ley de gravedad. Alguien que no conozca la ley de la gravedad, ya le dije, se tira a un edificio y se mata. Y no por el hecho que no conozca la ley se va a quedar flotando en el aire. No vale, él no la conoce la ley, entonces como no la conocía, se queda flotando en el aire. Igualito es la ley o el principio de mentalismo, igualito es la ley o principio de causa y efecto. Aunque no la conozcamos, aunque la neguemos, aunque no creamos en ella, estamos sometidos a ella. ¿Okay? Y entonces mejor es conocerla, saber cómo usarla, saber cuál es nuestra verdad. La verdad del ser es que somos seres bellos, llenos de luz, llenos de amor, esa es nuestra verdad. Lo demás, lo negativo, es falsa creencia, y la falsa creencia tiene sus consecuencias.
Y ese es el famoso infierno que nos pintan, porque las cosas negativas a veces nos convierten la vida en un infierno, ¿verdad? Pero resulta que el único diablo, el verdadero diablo, el que verdad existe, somos nosotros mismos puyándonos en nuestra propia página de consecuencias negativas por acciones negativas. ¿Ok? Ya sabemos que una acción genera una reacción. Esa es la ley de causa y efecto. Y bueno, ya profundizaremos más en los próximos programas. Vaya, estamos teniendo sintonía desde... A ver, Andrés, déjame ver un momentico. Desde la ciudad de Córdoba. Un saludo a Javier Pincini, que nos escucha y acusa sintonía en nuestro chat desde Córdoba, Argentina. A ver. También en sintonía Mario Esteves, desde Ecuador, desde Quito, Ecuador. Vaya, un saludo a Javier Pincini y a Mario Esteves. Javier Pincini está desde Córdoba, Argentina, y Mario Esteves desde Ecuador, desde Quito. También por aquí en el chat, Ángela Espinozola, Ángela Espinozola desde Buenos Aires. Aquí dice: estoy en sintonía desde Buenos Aires, ciudad África, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires. Paula Casaverde desde Lima, Perú. Hola, Paula. Un saludo a todos los que Perú. También me indican que mi señora fuera Elena y mi señora Miguel está en sintonía de Caracas. Saludos, suegra. Saludos, Geraldo Abreu también desde la ciudad de Buenos Aires. Bastante sintonía. Pueden interactuar con nosotros en todos los programas a través del chat de Radio Conciencia Televisión en rct.com.be. Porque las demás personas que están escribiendo por el chat no pueden ver lo que ellos escriben. Es decir, nosotros hacemos estudios y podemos ver lo que ellos escriben, pero no es como otros chats donde tú escribes lo que ellos escriben. Así que cuando tú haces el escribir, también puedes escribir a través del correo electrónico radioconciencia@gmail.com. El programa de hoy de verdad que ha sido un total placer haberlo tenido en este programa. Gracias por su sintonía, gracias a los que nos están escuchando en el exterior. También, bueno, vamos a hacer conocer el programa no solo de la Conciencia Televisión, sino de la televisión 27.pm. Esperamos que nos sigan apoyando en este maravilloso proyecto. Y bueno, vamos a seguir adelante con este proyecto que me parece maravilloso. Hacía falta de verdad que se una, o hace falta que se unan muchas más emisoras en este proyecto de crear valores y elevar la conciencia humana para que por fin desarrollemos una mejor humanidad. Bueno, hasta la próxima semana. Gracias por habernos acompañado en su programa La Verdad Te Hará Libre. Y les habló Edgar Bustos desde los estudios de Radio Conciencia Televisión en Los Teques, Miranda, Venezuela. Hasta la próxima semana. Los quiero mucho. Cuídense.